presença e o aceite do professor Rubem, da Universidade Pedagógica e Tecnológica de Colômbia. Nesse momento, eu vou trazer um pouco da honra de vida do prof. E também falar um pouco da sua trajetória acadêmica. Professor Rubem, para que todos saibam, é professor da Universidade Pedagógica e Tecnológica de Colômbia, lá em Tunja, e parceiro dos programas de pós-graduação, professor pesquisador, e tem contribuído muito aí com o nosso programa também de pós-graduação, e nós temos um movimento de troca de experiências, Brasil-Colômbia, muito significativo. Apresentando aqui para vocês, o professor Dr. Romstein Hernández Barbosa, e seu currículo, sua hoja de vida, professor investigador de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, doctor en Educación de la Universidad Francisco José de Caldas. Sus intereses de investigación y trabajo actual se concentran particularmente en la formación inicial y continuada de profesores de ciencias naturales a través del desarrollo de competencias docentes que favorezcan la innovación pedagógica y curricular en esta área de conocimiento. Se ha desempeñado como docente en diferentes niveles educativos, ha asesorado y desarrollado investigaciones en biología y el campo de la didáctica de las ciencias naturales. Actualmente es miembro del Grupo de Investigación CRECE de la Universidad Distrital y del Grupo de Investigación de Estudios Micro y Macroambientales MICRAN de la UPTC. Mi profe, muchas gracias por aceptar esta invitación. Es un honor para nosotros tenerlo acá en este programa, un honor para nosotros escucharlo. Y sienta el abrazo cálido de esta gente que tienes los colombianos como hermanos. Entonces, muchas gracias por todo. Aquí puede ser la dinámica que su merced desear, o sea, puede ser un monólogo, puede ser dinámico, su merced está en su casa. Entonces, muchas gracias por todo eso, por aceptar nuestro convite, mi convite de profe Luis Gustavo Galego. Y yo pido también para todos que están acá, puede hablar portugués con el profe Rubem, pero habla despacito, devagarzinho, para que el profe comprenda. Y yo sé que el portuñol está autorizado en esta mañana. Entonces, mi profe, tranquilo, puede presentar en su idioma. Solamente pido que habla despacio para que nosotros comprendamos un poco mejor. Gracias, mi profe, con la palabra. Bueno, muy buenos días para todos. La idea es compartir la experiencia que pues, he tenido durante muchos años. Acaba de decirlo el profesor Tiago, a quien agradezco la invitación de poder estar aquí y participar de este tipo de actividades en la formación de maestría y doctorado, y es precisamente la línea de trabajo en la que me inscribo. Entonces, me voy a permitir presentar algunos elementos. Envié unos textos, no era necesario leerlos, sino solamente para que ustedes los tengan ahí y en cualquier momento de la charla podamos compartir algunos pedacitos para poder comprender, digamos, desde dónde estoy hablando, desde dónde Rubén está tratando de mostrar una experiencia, de compartirla con ustedes. Entonces, en ese sentido, si decimos diálogo y compartir, pues no va a ser únicamente Rubén el que hable, sino que espero que en cualquier momento podamos intercambiar algún tipo de experiencia en relación también con lo que yo les voy a hablar, les voy a comentar. Entonces, me voy a permitir compartir pantalla. ¿Están viendo? Aún no, mi profe, creo que está a cargar. Ah, sí, ahora sí, mi profe. Sí, bueno,
Entonces, he denominado esta presentación el aprendizaje basado en problemas como recurso para desarrollar competencias científicas en ciencias naturales. Entonces, sobre eso vamos a conversar. Yo estoy viendo la pantalla únicamente, así que en cualquier momento ustedes me pueden interrumpir. Y bien. ¿Están viendo? Sí. Eso es como mi preocupación siempre. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, 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 mi Ok, profe. Para nosotros entonces, solamente no está pantalla completa. ok, ahí está la pantalla, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es el lugar de enunciación? Es decir, ¿cuál es mi lugar? ¿Desde dónde Rubén está conversando con ustedes? ¿Desde dónde voy a presentar esta experiencia? ¿Desde en dónde me ubico? Entonces, yo me ubico en el campo de la didáctica de las ciencias inicialmente, en una de sus líneas de trabajo, en la que me inscribo, pero que comparte igual y dialoga constantemente con otras líneas que entran en intersección. Entendido que la línea de trabajo de alguna manera o las líneas de investigación en el campo de la didáctica de las ciencias son dinámicas, son cambiantes, pero tienen algunos elementos de preocupación conjunta que es básicamente y está relacionado con el objeto de conocimiento de la didáctica y nos preguntamos cómo enseñar ese algo que queremos enseñar a quienes queremos enseñar. Entonces, ese es un primer momento. Un segundo lugar, desde donde me ubico como sistema, como investigador, es un docente que investiga, un docente que hace de su práctica un espacio de reflexión y de construcción, pero no individual, sino colectivo. Y un tercer elemento, me ubico un docente como diseñador, es decir, un docente que diseña de ambientes de aprendizaje, que diseña actividades con unos propósitos claros, con unos propósitos establecidos previamente, porque estamos hablando de un sistema formal de educación, es decir, estamos formando estudiantes que o bien están en la educación básica inicial o en este caso, en donde me ubico actualmente, es como profesor de un programa de licenciatura, es decir, un programa que forma docentes. Epistemológicamente me ubico en los elementos del constructivismo, algunos elementos que espero pues ustedes vayamos tejiendo a lo largo de la charla y por qué estoy ubicado ahí en términos de considerar los procesos de aprendizaje, ¿cierto? Cómo el ser humano aprende, cómo los sujetos aprendemos, cómo los sujetos nos relacionamos con el entorno. Un quinto aspecto que me parece importante de contarles un poco desde dónde hablo es desde el papel de la escuela, ¿cierto? Ese papel ya no como un centro de transmisión de la cultura que la especie humana ha construido a lo largo de los años, sino que estamos hablando de que a la escuela le corresponde otras tareas más allá de esa transmisión de conocimiento. Y pensar cómo esta estrategia de alguna u otra manera se ubica, si bien es cierto, no surge en nuestro territorio espacial, no surge bajo unas necesidades, sí podemos empezar a hacer adaptaciones y cambios para pensar la estrategia y su desarrollo en términos de quiénes somos, dónde habitamos, la parte de ese territorio que no es solamente físico, donde nos ubicamos y particularmente donde se ubica la escuela y a quienes se dirige la escuela, es decir, a la población que se dirige. Quiero que me vean la foto y vayamos haciendo un ejercicio, por favor, mental. Quiero que miren la foto y ustedes se piensen, ¿qué están viendo en la foto? ¿Qué están bien? Piensen lo que están viendo en la foto. Ahora miren esa foto, No, miren no por favor cambió esa la foto. foto. ¿Cómo? La pantalla no cambió. ¿No? Ah, espera, No. perdón. Ahora sí. Ah, va a tocar. Bueno, ¿ahí la ven? Sí, sí. Ok, ¿Qué es un problema? Sí, sería eso. sí. Ahora sí. Quiero que vean la foto, quiero que vean la imagen. Ahora quiero que vean la imagen como un biólogo.
quiero que vean la imagen como un arquitecto. Por favor, quiero que vean la imagen. Este es un puente que es muy importante en nuestro país porque comunica la capital, Colombia, que está ubicada a 2.600 metros, comunica con todo lo que llamamos el llano, ¿sí? Es decir, con todo el oriente colombiano. ¿Mm? Entonces, quiero que la piensen, quiero ahora que la miren la imagen como ministro de vías. Quiero que por favor ahora piensen como dueño de una tractomula, un carro grandísimo porque transporta, vuelvo y les digo, transporta plátano, transporta ganado, transporta... Quiero que ahora piensen que ya no son dueños de una tractomula, sino son dueños de 100 tractomulas. Quiero que ahora la piensen, por favor, como si fueran familiares de alguien que murió allí. Ahora quiero que por favor me comenten alguna de esas situaciones. ¿Qué vieron? Quiero que alguien comparta alguna de esas impresiones, que yo sé que el ejercicio fue muy rápido, pero ¿qué pasa si la vemos como biólogo? ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió cuando la vieron ustedes como dueños de la tractomula o de 100 tractomulas o de alguien que murió allí, un familiar? Bom dia, professor. Eu vejo a intervenção humana, né? E na natureza. ¿Me está preguntando? ¿Qué vieron ustedes en la foto? Si la vieron como biólogos, si la vieron como un campesino que vive allí en la zona, como un ministro de vías. E, profe, eu vejo que... Oh, desculpe, Daniel, pode falar. Eu ia dizer que, como arquiteto ou engenheiro, eu vejo que talvez falhas na construção ou na retenção do barranco ao lado da via. ¿Es la misma foto? ¿Vemos lo mismo? Aí, como biólogo, eu já fico mais preocupado com provavelmente essa ponte foi projetada sem considerar o terreno, o tipo de sustentação com plantas, né? Eu não olho tanto a questão da obra enquanto obra, mas do erro que foi cometido ao fazer a obra, não considerando o entorno da natureza. Uhum. Entonces, es la misma Agora foto. eu entendi. Como assistente social, então, né, eu vejo a questão, né, da intervenção humana e os impactos disso na natureza, mas Muy também bien. os reflexos disso para a população que precisa, né, desse acesso, precisa dessa ponte, mas também precisa desse cuidado aí, né, com o entorno da natureza, né, da qual a gente faz parte. Ok, muy bien, muchas gracias. Fíjense que es la misma foto, pero realmente no estamos viendo lo mismo y ahí los dos cambiamos, ¿cierto? Porque lo vemos desde diferentes ópticas. Entonces, perdón un momentico. Un momentico, volvemos aquí a presentar. Volvemos aquí a presentar. Ok.
Si ustedes ven, esto salió en una revista, dice 4 de cada 10 españoles aseguran que no gozan de buena salud mental y un 15% ha pensado en el suicidio. Esto lo escribió uno de los pedagogos colombianos, digamos, reconocidos, es consultor del Ministerio de Educación aquí en Colombia, Julián de Subiría, y la pregunta es, ¿por qué son más frecuentes las crisis emocionales de los jóvenes? Mi profe no cambió la pantalla. Oh, my God. Ahora sí. Gracias. Ahí. ¿Sí? Ahora sí, ¿qué es un problema? Está una mano con la luz. Dice, y 1 de cada 8 estudiantes en Bogotá reporta haber tenido un episodio, un suceso de haber pensado en el suicidio. Esto salió en el 2020. ¿Sí? Me va a tocar una por una. Bueno, de esos problemas yo no les voy a hablar, ¿cierto? De esos problemas, los problemas de los cuales nos preocupan en la escuela, tienen que ver con lo que ustedes están observando aquí en esta nube de palabras, tiene que ver con aprendizaje, tiene que ver con formación, tiene que ver con inclusión, tiene que ver con flexibilidad, tiene que ver con estas palabras que están ahí, ¿cierto? Que de alguna u otra manera nos competen a nosotros y nos unen, ¿cierto? En un espacio formal de como es la escuela. Entonces, de eso es que les voy a hablar a lo largo de la charla para entender y poder responder qué es un problema de lo que estamos viéndolo. Estas son las preguntas que nos competen a nosotros como profesor desde preescolar hasta formación de maestría y doctorado y que siempre de alguna u otra manera están rondando en la cabeza, ¿cierto? ¿Qué enseñar? Ese qué enseñar, pues está determinado, si lo vemos desde aspectos macro, por ejemplo, a nivel de entidades como de alguna u otra manera orientan, como la ONU, la OEA, la OIT, y nos dice, y también ese qué también tiene que responder con las secuencias de ese qué enseñar, pero también nos lo dice el ministerio, nos lo dicen las secretarías de educación, ¿cierto? Y hay poca injerencia de alguna u otra manera tenemos los docentes, ¿cierto? A menos que rompamos con ese esquema tradicional de donde respondemos qué enseñar, ¿cierto? ¿Para qué enseñar? Sí, ya tiene que ver con la importancia. ¿Para qué enseñamos eso que queremos enseñar? El cómo enseñar eso que hemos decidido o nos han dicho o el colectivo o la escuela o la institución ministerial o las secretarías de educación nos dicen qué enseñar. Entonces, ¿cómo lo vamos a enseñar? ¿Cuándo? ¿A quiénes? ¿Cierto? ¿A quiénes es muy importante? ¿Qué características tienen nuestros estudiantes en términos de quiénes son, cuáles son sus conocimientos previos, en qué contexto se desarrollan, cuáles son esas, digamos, habilidades y competencias que se pretenden desarrollar, desde dónde partimos, ¿cierto? ¿Dónde estamos ubicados? ¿Con qué recursos? Porque los recursos no son, en todas las instituciones no tienen los mismos recursos, entonces, ¿con qué recursos lo vamos a hacer? Y una pregunta que siempre va a rondar por nuestra cabeza y que es uno de los puntos, llamémosle álgidos a la hora de pensar en estas preguntas es, ¿cómo voy a evaluar eso que he enseñado en términos de los procesos de aprendizaje o en términos de los objetivos o en términos de los propósitos o en términos de las competencias que usted quiere desarrollar o también en términos, en Colombia estamos hablando actualmente de los resultados de aprendizaje? Entonces, quiero mostrarles, ahora voy a bajar acá. ¿Están viendo? Dice ámbito STEAM, ¿sí? No.
¿No? Ok, entonces espérate un momentico. No sé qué es. Me va a tocar volver otra vez a presentar. Y vuelvo acá. Ahí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ahora sí, mi profe. Entonces quiero que por favor lean este texto, Sí. los polinizadores. Mi profe, ¿puede ampliar un poco para Sí, 120? vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo párrafo por párrafo. ¿Ahí está bien? Sí, perfecto, muchas gracias. Ok. ¿Sí? Sí, Ok. Entonces, el Gimnasio Moderno es una institución ubicada en Bogotá. Quiero por favor que pensemos entonces en términos de qué debe hacer un estudiante, qué debe hacer un estudiante para poder responder esa pregunta. Dice, ¿cómo expandir el hábitat de polinizadores de la ciudad de Bogotá utilizando el campus del Gimnasio Moderno? ¿Qué debe hacer ese estudiante? Bien, mi profe, yo creo que un primer momento sería perceber, sentir su espacio, para comprender cómo está la dinámica de este espacio. Ok, Un primer momento. pensemos de manera más particular, entonces para darles unos elementos, esto es lo que nosotros estamos denominando un problema, ¿sí? Un problema. Pensemos para qué grado está, según la experiencia que ustedes han tenido, qué debe hacer si se responde esta pregunta en una sesión de clase, en una semana, en 2 semanas. También contarles que en este contexto, este problema fue diseñado con profesores de la institución, quienes lo diseñaron, quienes lo plantearon, y pensemos cuáles procesos en términos de competencias debe de hacer un estudiante para responder esta pregunta. Es una única pregunta. Bueno, ¿qué nos dice? A ver, esto como en pandemia. Cristina, ¿qué nos dice Cristina? Eu estou pensando aqui, professor. Ah, bueno, ¿qué nos dice entonces Daniel? Es que me siento solo y hace 5 años eso me estaba enloqueciendo. En la pandemia no pude, yo no pude, particularmente no puedo, porque están dormidos, están en la cama, sí, no pude. Y llegué a la universidad de nuevo y me dicen,
digo, ¿me hace un favor? ¿Me da un tinto? Me dice, profe Rubén. Y yo, ¿y usted quién es? No, yo fui su estudiante. Pues, no sé. Entonces, yo los invito a que conversemos porque si no es muy complicado, porque si no, entonces hago lo que dice el profesor, te hago un monólogo, y pues presento y ya, y sí, ustedes no me conocen, pues, sí. Entonces, conversemos un poco, quiero conocer sus impresiones, esto es lo que yo les voy a mostrar, entonces nos queda 1 hora y 26 minutos, entonces 1 hora y 26 minutos muy difícil si no conversamos, ¿vale? Entonces quisiera escuchar a Daniel, a Luis, a Tayán, no sé si pronuncie bien, a Veridiana fue el nombre de una novela, es muy popular, Veridiana. Bien, entonces escuchemos. Quiero ya plantearles un poquito, ese es lo que voy a denominar un problema, ¿cierto? Entonces, surge en un colegio, ¿sí? Que está haciendo rediseño curricular, el cual no se puede hacer en ningún momento a espaldas de los docentes. Entonces, hubo un cambio curricular y determinaron los mismo cuerpo de profesores, 120 profesores, que había que mirar otras estrategias y que el aprendizaje basado en problemas les permitía de alguna u otra manera, ¿sí?, desarrollar ese sujeto, ese ciudadano que quieren formar. Entonces, este está diseñado por 3 profesores, uno de tecnología, uno de ciencias naturales y uno de matemáticas. Entonces, aquí ya estoy diciendo que los problemas, desde la mirada que lo estoy planteando, son situaciones que puedo tomar. El puente es una situación problemática y de ahí se me desprende un problema. Problema para el ministro, problema para el ecólogo. ¿Recuerdan el puente? ¿Recuerdan? ¿Sí? Problema para quien murió allí, que tiene que llorar a su familiar muerto. Problema para el dueño de una tractomula, porque pues de eso vive, pero problema para el gran empresario que tiene 100 tractomulas. Entonces, la misma situación puede generarnos problemas totalmente distintos, ¿vale? Entonces, quería ubicarlos un poquito para ahora sí, entonces pensemos. Primero, es un problema que no se ubica, no se localiza, no se responde en una sola clase, ni se responde en una semana, ni se responde en un mes. Este problema se respondió o lo proyectaron los profesores, ahí ya estoy para que vayan viendo un poquito qué caracteriza, lo proyectaron los profesores para que se respondiera en uno de los 3 ciclos que tiene dividido el año escolar. En Colombia, muchos colegios tienen dividido en 4, o sea, periodos de a 2 meses, o periodo, en este caso, trimestral. Duraron 3 meses para responderlo, ¿ok? Entonces pensemos, ¿qué esperaría el profesor de tecnología? ¿Cómo aportaría? Pensemos ahora cómo aportaría el profesor de ciencias naturales y cómo aportaría entonces, por favor, el profesor de matemáticas. Es decir, qué elementos y qué trabajo debe hacer los estudiantes para resolver el problema, ¿vale? Echémosle cabeza un poquito, un minuto, ¿vale? Pensemos primero, seamos ordenados, entonces pensemos en el profesor de ciencias naturales, ¿sí? ¿Qué espera el profesor de ciencias naturales? ¿Qué temáticas espera desarrollar? ¿Cuáles son los conceptos que están allí? ¿Sí? ¿Qué competencias espera desarrollar el profesor de ciencias? Porque ya estoy planteando que el problema, al contrario de otras estrategias, ojo, lo diseña ¿quién? El profesor o el cuerpo de profesores, el equipo de profesores, que puede ser disciplinar también, pero la idea es que sea de carácter interdisciplinario en las áreas de conocimiento. ¿Sí? Mi profe, yo pienso que para el profe de ciencias naturales es un poco más obvio por la naturaleza de la pregunta. Ahora no es muy obvio, por ejemplo, para el profe de matemáticas, el profe de otras asignaturas, por ejemplo. Pero imagino que la idea de interacción entre especies sería
un concepto interesante para trabajar. ¿Cómo se da la interacción entre esas especies? O sea, la interacción Ok. entre el humano y los insectos, los polinizadores. Ujú. Un primero. Muy bien. En ciencias, sí, perfecto. Ahora miremos en matemáticas, porque recuerden que es un colegio y ya estoy pensando, ya estoy para que ustedes comprendan un poco, el problema tiene que ser real, el problema no tiene que ser hipotético, es real. Entonces, para poder responder las preguntas, el estudiante tiene que ver qué debe hacer. ¿Qué debe hacer el estudiante? ¿Cuál pregunta es cómo expandir el hábitat de polinizadores de la ciudad de Bogotá utilizando el campus del gimnasio moderno? ¿Cómo lo pueden expandir? Entonces, ¿el qué tendrá que hacer? El de matemáticas, por ejemplo. ¿El muchacho qué tendrá que hacer? Ya dijimos que el de ciencias, y nos faltaron cositas, ¿no? El de ciencias tuvo que haber observado en dónde hay polinizadores en el gimnasio, ¿cierto? ¿Qué tipo de polinizadores? ¿Cuáles plantas hay allí? Tuvo que haber hecho trabajo de observación, trabajo de campo, notas, haber tomado fotos, ¿sí? ¿Qué se espera que en esa interdisciplinaridad el profesor de matemáticas aporte? Tuvo que haber hecho mediciones. ¿Qué tipo de mediciones? De área, de volumen, ¿qué más? ¿Qué tipo de mediciones hay allí? Y el de tecnología, ¿qué aportaría? Talvez, professor, se eu estou entendendo, seria cálculos, estatísticas sobre a morte das abelhas, das Ok, polinizadoras, o uso de bueno, agrotóxicos. esto. Ya nos estamos animando. Entonces, ahora pensemos en qué procesos como competencias tiene que hacer. Entonces, ya dijimos, por ejemplo, la observación, ¿cierto? Una observación guiada, pero para observar, ¿qué se debe hacer? Acho Para que observar. talvez uma estratégia seria observar pelo Google Maps se tem áreas de reposição dessas abelhas, qual o tamanho dessas áreas, né? Então você pode usar essa tecnologia para. Então teria que ter uma competência relacionada ao uso da tecnologia para verificar essas áreas. Uma outra competência seria de tentar fazer uma amostragem desses insetos para ver se eles existem ali, porque às vezes, tá, beleza, vamos verificar. Se não existir abelha, não vai ter polinização. Então, Ok. seria uma questão. Então, só para a gente ventilar um pouco aqui. ¿Qué conceptos aparecen allí en el problema? Conceptos, no temas, conceptos. ¿Qué conceptos aparecen allí en el problema? Lo voy a volver a mostrar, ¿vale? Para que lo tengamos. ¿Qué conceptos? Acho que um é de biodiversidade. ¿Qué Acho que é conceptos? conceito. Está polinizadores, ¿cierto? ¿Qué otros conceptos aparecen allí? ¿Qué otros conceptos aparecen en el Impacto texto? ambiental. Muy bien. ¿Qué otros? De interação ecológica, biodiversidade, Bueno. talvez sustentabilidade, a gente pode inferir, Ok. né, a partir dos dados. Exacto, muy bien. Entonces, esos conceptos es posible que algunos sean parte del repertorio que el estudiante ha construido o sean conceptos nuevos. ¿Quién le sabe eso? ¿Quién es el único que sabe eso? El estudiante no. ¿Quién lo sabe? El profesor. Porque el profesor es el que está diseñando el problema teniendo en cuenta que teniendo en cuenta lo que el estudiante ha construido. Es decir, tratar de trabajar con estudiantes reales, no los hipotéticos, no los que esperamos tener, sino los que tenemos en el aula, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo, yo les voy a mostrar, ese es para estudiantes grado séptimo que están entre 13 y 14 años, ¿sí? Ya me permito entrar un momentico.
Voy a mostrarles entonces el problema, un problema que para otro nivel, parto de los productos para luego un poquito teorizar, que es lo que menos me interesa teorizar, ¿cierto? Sino mostrar el trabajo que se ha desarrollado. Entonces, me va a permitir compartir aquí pantalla. Bueno, ¿están viendo? ¿Sí? No. Ahí. Não, ¿Sí? Não, professor. No, profe. Ah, gracias, qué pena. Ustedes ya están viendo una de mis grandes competencias, ¿no? Ya la empezaron a leer, ¿o no? ¿Sí o no? Bueno, não. Está raro. Que si empezaron a identificar ahora una de mis grandes está competencias, cargado ahora. Ahora sí, mi profe. ¿sí? Sí, ahí Sí, sí, perfecto. dice, dengue, no lo vamos a leer porque pues, dengue, una amenaza para la salud pública en el departamento. Casanare es un estado o un departamento en Colombia. Vamos, bueno, tomémonos el tiempo y lo leemos para que podamos entender un poquito más.
Bueno, ahora quiero escucharlos. Un poco como en el ejercicio anterior, a quiénes va dirigido, cuáles serían las intenciones de si es interdisciplinario o es solamente una disciplina, qué conceptos están allí. ¿Sí? Quiero pues escucharlos un poco, porque ese es el esquema de lo que nosotros, lo que yo quiero presentarles es un problema, es un problema, que entonces quisiera escucharlos. Otra frase que me surgió en pandemia fue, ¿están ahí? ¿Siguen ahí? Sim, sim. Acho que um dos conceitos que mais me vem, assim, né, além dessa reportagem, é o conceito de saúde coletiva, e a responsabilidade também, né, do poder público no combate à dengue, porque geralmente, né, eu percebo, a gente sabe que o texto mesmo diz, né, da importância e que os maiores focos são, né, do acúmulo de água, mas a gente não vê um cuidado do poder público em campanhas, né? Bueno. ¿Es disciplinar o interdisciplinar? É interdisciplinar, professor. Ok. ¿Qué dice Estela? ¿O quién iba a levantar la mano? Porque es que me toca, veo que me toca estar pendiente porque son muchos los que levantan la mano, son muchos los que quieren participar, entonces me toca, qué pena con ustedes, entonces estoy así como, pues pucha. A ver, Estela, no sé quién levantó la mano porque son tantos. O Daniele, não sei se lo pronunciei bem. Daniele, Sim, isso? eu não sei se. Daniele, isso, Isso. professor. Eu não sei se eu compreendi bem a pergunta, estou me arriscando aqui no espanhol ainda. Não sei se é de forma interdisciplinar, isso poderia, esse assunto da dengue poderia ser trabalhado na matemática com criação de gráficos, estatísticas, para os alunos verem como está, né, o nível Isso. de Muito expansão bem. da dengue. No português, talvez, com a criação de textos, resenhas críticas, seria Muito isso. bem. Eu trabalho com as crianças pequenininhas, no infantil, já Ok. trabalhamos muito esse assunto quanto preservação de não jogar lixo, a gente fazer coleta de lixo na escola e sair pela rua pegando lixo e observando os espaços também. Ok, Seria isso? gracias. Não sei se respondi certo. Meridiana que también levantó la mano. Es que hubo como 5 personas que levantaron la mano a la vez, entonces me tocó dar la palabra en orden. Meridiana. Professor, quando a gente fala assim sobre a dengue e todas as problemáticas, eu lembro muito de uma prática que a gente realizou numa escola. Foi na minha última escola, né, onde eu trabalhei. E foi uma prática que eu achei sensacional e eu gosto sempre de estar compartilhando. Nós fizemos uma semana da dengue, que foi uma campanha assim, que a gente mesmo realizou entre os professores e foi multidisciplinar, né? Todas as disciplinas assim participaram. Okay. E eu, né, como dava aula de ciências para o Fundamental 2, eu lembro que a gente trabalhou muitos temas dentro de sala de aula, falando sobre o ciclo de vida, falando sobre todos os aspectos, né, que envolve a questão da dengue. E eu lembro que a gente fez vários broches também para as crianças, e por uma semana eles ficaram usando os broches, que eles eram os guardiões ali da escola, que eles protegiam a escola contra a dengue. E, como um todo, acabou virando para a comunidade. Então, acho que trazendo a prática para dentro da escola, acabou respingando em todas as casas, né, dentro da família delas e tudo mais. Então, acho que foi uma prática muito bacana que a gente realizou. Eu, como minha matéria, né, de ciências, a gente fez, e eu acho que acabou pegando para todas as matérias e acabou levando para a família delas também, né, que acho que o maior problema da dengue é a questão coletiva mesmo, né, todo mundo trabalhar juntos, né, então foi essa questão. Então foi uma prática muito bacana que a gente fez, e foi uma semana intensiva, assim, só em cima disso. Claro, muy bien, gracias Veridiana. ¿Para qué grado creen ustedes o para qué nivel de escolaridad? O nível das crianças? Não entendi.
¿Cuál? Não entendi bem a pergunta, professor. ¿Para qué grado o de escolaridad? ¿Nivel primaria, bachillerato, universidad? Era do ensino fundamental. Eram crianças No, el pequenas. problema que les acabo de presentar, según el contenido, ustedes, ¿para qué grado consideran que va dirigido? Professor, eu não entendi a pergunta. Sería, Creo que todos. O Tiago. profesora Vera, ¿sí? Creo que todos. Me gustaría hablar correctamente, igual al profesor Tiago, pero mi español es deficiente, sofrido. Hace tiempo que no practico español, assim. Hablaré en portugués, si lo me permite, professor. Creio que este assunto, dengue, seja para todos os grados. E entendo que é um assunto interdisciplinar que, apesar de há muito tempo falarmos sobre este tema, ele continua atual, né? Eu, acrescentando ao que os colegas já disseram, acredito que esse tema pode ser utilizado em temáticas como comunicação científica, divulgação científica também, e acredito que quando teve no texto um comparativo com a pandemia, né, eu acredito que é uma questão de interesse, né? A pandemia, ela atingiu não só a nós aqui, nossa vizinhança, né? Brasil, Colômbia, Peru, mas foi globalmente. Então, acho que há um interesse que foi diferente, né? Para o atendimento rápido com relação a essas questões, vacinas, enfim. Então, acho que o texto talvez nos faça pensar um pouquinho a respeito disso também, né? Os problemas existem, mas onde eles estão? Me parece que, às vezes, dependendo do local onde ele se encontra, né, ele vai ter uma atenção maior ou menor. Então, talvez essa seja uma discussão possível também, a partir desse texto. Bueno, pero no hemos respondido, muy interesante, profe, pero este va dirigido a estudiantes en nuestro sistema educativo a grado noveno, es decir, estudiantes que están entre 14 y 15 años. Y está planeado, diseñado por un profesor de biología. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, sí. Ok, Sí. entonces, vamos a mirar entonces, ¿qué le hace falta al problema? ¿Qué le hace falta al problema? Porque está la situación. ¿Qué le hace falta al problema para ser considerado problema? Que tenga que haya que. Según el esquema que vimos ayer, según el esquema que acabamos de ver con el problema anterior, ¿qué le haría falta? ¿Qué le haría falta? Mi profe, yo creo que todo problema necesita de una posibilidad de solución. Exacto, muy bien. Entonces, ¿y quién vehiculiza, quién ayuda a esa indagación, a buscar esas soluciones? Que es lo que tiene relevancia no solamente en esta estrategia. Creo que sea el docente en el sentido de producir sentido para todo este cuestionamiento, para todas esas cuestiones. Entonces, imagino que el papel del docente sería de mediar toda esta problematización. Porque Bueno. no siempre el obvio es tan obvio para nuestros estudiantes. Uh-huh. Entonces, ahí vamos avanzando un poquito para no quedarnos ahí. El problema le falta ¿qué le faltaría con relación a si lo comparamos con la anterior? ¿Qué le faltaría? Tiene título, tiene imágenes, tiene gráficos, tiene un texto. ¿Qué le faltaría?
¿qué le faltaría? Las preguntas, que son las que ayudan, son el motor para precisamente o bien motivar o bien vehiculizar las diferentes vías que pueda tener de solución el problema, o bien para activar conocimientos previos, ¿cierto? O para diseñar el plan de trabajo, porque este problema se diseñó para desarrollarlo también en un periodo escolar. Es decir, no se puede resolver en una sola clase. Entonces les voy a mostrar el cuadro de organización que hace el profesor. Ojo, es el profesor o el equipo docente el que tiene esa responsabilidad. Diseña el problema, pero lo diseña a partir, ya vamos a mirar, de situaciones reales, no hipotéticas, preferiblemente las reales, contextuales, situacionales, que puedan generar un interés en los estudiantes. Entonces les voy a mostrar, me va a permitir compartir pantalla. ¿Están viendo? No. Aún no cargó. Ahora sí está cargando. Ahora sí. Sí. Bueno, entonces ¿cuáles preguntas son? No hay un número ideal de preguntas de cada problema. En el anterior había una sola pregunta. En este, para avanzar un poquito por tiempo, voy a mostrarles las preguntas, el objetivo que el profesor o el equipo docente quiere, ¿cierto? Se proyecta. ¿Cuáles serían los conocimientos previos que se requieren para poder responder la pregunta? ¿Cuáles son los temas objeto de estudio? ¿Cuáles son los conceptos nuevos que cobija ese problema y que es necesario de alguna u otra manera consolidar en el proceso cuando le damos solución a las preguntas del problema? ¿Cuáles son las actividades de enseñanza que se van a proponer? ¿Cuál es la actividad de evaluación? ¿Y cuál es la competencia que se fortalece? En este caso, nosotros en el sistema educativo colombiano, según el Ministerio de Educación y para los estándares en ciencias, se hablan de 3 competencias. Pero cuando uno desglosa cada una de esas competencias, puede encontrar otras que va a depender, digamos, de la estructura, o va a depender también del autor, o va a depender de las competencias básicamente que usted quiera potenciar. Entonces, ¿qué preguntas hay en el problema? No las vimos ahorita, pero en este cuadro las vamos a ver. Aquí están. Esta es la pregunta, ¿cierto? ¿En qué se diferencian los virus de las bacterias y de otros microorganismos? Lo vamos a hacer con el primero nada más. ¿Cuál es el objetivo? Identificar las características distintivas de los virus, bacterias y otros microorganismos, reconociendo sus diferencias estructurales y funcionales. ¿Qué conocimientos previos, que serían estos, se requiere que el estudiante tenga o haya consolidado? Tema de estudio. ¿Cuáles son los temas de estudio? La microbiología básica y diferencias entre agentes biológicos. ¿Cuáles son los conceptos, las actividades? Y así para cada una de las preguntas tenemos la otra pregunta, ¿por qué el virus del dengue se puede considerar un ser vivo? ¿Qué argumentos biológicos sustentan tu respuesta? La otra pregunta, ¿cuál es la estructura básica de un virus y cómo se organiza en el caso específico del virus del dengue? ¿En qué consiste el ciclo de vida de los virus? ¿Cómo se da la replicación del virus del dengue dentro de las células humanas? ¿Qué aspectos químicos y biológicos produce el virus del dengue en el organismo humano? ¿Por qué los antibióticos no sirven para tratar infecciones virales como el dengue? ¿Qué papel cumplen las vacunas y los antivirales? ¿Cómo influyen las condiciones ambientales y sociales del departamento de Casanare en la proliferación del Aedes aegypti y la propagación del dengue? ¿De qué manera el estudio del dengue permite reflexionar sobre el impacto de los virus en la humanidad y el papel de la ciencia en el control de las epidemias y pandemias? ¿De qué manera las prácticas culturales y hábitos de la comunidad influyen en el control o propagación de la enfermedad? Y finalmente, ¿qué estrategias de prevención y control podrían implementarse desde la institución educativa Santa María del Llano y la comunidad
de Agua Azul para mitigar la incidencia del dengue en la región? Entonces, ahí ya vamos con varias cosas. El problema lo diseña ¿quién? El cuerpo de profesores o el profesor. Pueden ser disciplinares o interdisciplinares. 2, se parte de una situación real, no hipotética, una situación contextual, una situación del territorio, una situación que esté de alguna manera incidiendo, inclusive afectando o que se conviva. 3, el único o los únicos que saben hacia dónde van dirigidos, hacia dónde se dirige y qué competencias desarrollar, cuáles conocimientos previos se requieren, qué actividades pueden desarrollar los estudiantes, son los profesores. Los profesores, porque hay una alta responsabilidad de parte de ellos en el diseño. Entonces, me voy a permitir otra vez compartir pantalla para mirar un poco la presentación y vamos avanzando acá. ¿Están viendo? ¿No? No, profe. ¿O no? No. Ahora sí. Ahora. Creo que está a cargar. Un minuto. Ahora sí, profe. La pantalla es Entonces, rápidamente vamos a ir. Estamos, como les decía, estamos aquí. Estas son algunas de las estrategias pedagógicas y didácticas que aparecen en la literatura. Lo que hemos visto es que muchas veces los profesores hablamos de estas estrategias, pero realmente no hay un sustento teórico, un sustento epistemológico para conocerlas bien y cómo se han desarrollado. Son muchas, así que nosotros nos hemos ido básicamente por la que está aquí en negrilla, el aprendizaje basado en problemas, y hemos construido una ruta, hemos construido un camino, porque no estoy solo en este ejercicio, para pensar entonces la enseñanza particularmente de las ciencias naturales, pero es posible que se puedan utilizar en cualquier área de conocimiento como las sociales, las matemáticas, con algunas digamos, adaptaciones y algunos cambios y algunos ajustes que ya les diré por qué. Bueno, hay unas diferencias que nosotros encontramos entre el aprendizaje basado en problemas y la enseñanza, llamémosle tradicional. Entonces, en el esquema, generalmente lo que hemos visto en y quiero que se entre un poquito en este esquema, es algo como esto. Generalmente se expone lo que se debe enseñar, se expone primero, y generalmente lo expone el profesor o lo exponen los alumnos a través de diferentes exposiciones. Luego se aprende la información, se maneja, se manipula esa información y finalmente se presenta un problema para aplicar lo aprendido. Aquí no, aquí nosotros y en el aprendizaje basado en problemas, pues hacemos el proceso contrario. Es decir, se presenta el problema que lo diseña ¿quién? Los profesores, se diseña el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje en términos de lo que se requiere para solucionar ese problema, se da el aprendizaje a través de diferentes fuentes de información, a través de diferentes recursos, se resuelve el problema o se identifican problemas nuevos como ocurre en un proceso de investigación. Por eso estas estrategias, las que les acabé de mencionar, y esta particularmente, el aprendizaje basado en problemas, son denominadas por algunos autores estrategias por indagación o también estrategias investigativas, ¿sí? Estrategias por investigación. Este sustento, solamente voy a mencionarlo, es un sustento muy rápido teórico, ¿cierto? Pues es una estrategia de carácter constructivista, como cualquier estrategia que se enfoca desde esta mirada y le pone lente o lo mira desde allí, pues hay elementos muy importantes como el papel activo tanto no solamente del estudiante, sino también en este caso, como lo estoy queriendo mostrar, del docente, al verse como investigador. Él investiga su propia práctica, al verse como diseñador, porque diseña los ambientes de aprendizaje,
la creatividad y la innovación se ven también reflejadas en ambos, tanto en el profesor como en el estudiante. Nosotros, el problema se puede presentar en fotocopia, se puede presentar en video, se puede presentar de la manera como ustedes lo quieran hacer. La creatividad, en un proyecto que hicimos, lo hicimos, no sé, ustedes son muy jóvenes, pero había una película hace muchos años y bueno, una serie de televisión que luego fue película, que la hablaban de, pues había un pedacito que empezaba los protagonistas allí a conversar y es Misión Imposible y decía, si usted acepta esta misión, ¿sí? Bueno, después de las preguntas o después de se destruía pues el video. Entonces, allí la forma de presentar el problema al estudiante es diversa, ¿cierto? Los contenidos no son lo central, no son lo principal. Los contenidos son el pretexto, son el camino, son la ruta, son la excusa para desarrollar las competencias, ¿sí? Y como les decía, entonces el papel también activo del docente. Los problemas siempre se van a trabajar en equipo, siempre. La idea no es trabajar en solitario, ¿cierto? Se desarrollan, deben haber procesos de desarrollo metacognitivo en términos no solamente al final evaluativos, sino en todo el proceso para mirar avances, seguimiento y por supuesto la evaluación está presente, pero es una evaluación, llamémosle formativa, también puede ser sumativa, debe haber un producto final, siempre ese producto final no lo decide el profesor, lo decide ¿quién? Los estudiantes, porque no hay una sola ruta, no hay una sola forma de resolver el problema, no hay una sola respuesta. Entonces, en ese sentido nos alejamos un poco de, bueno, esta estrategia, pues es una estrategia que pues surge básicamente históricamente cuando uno hace el rastreo, pues surge en facultades de medicina y desde allí pues se ha expandido a muchas partes del mundo, particularmente en la Universidad de Antioquia, en Colombia y en muchas instituciones, pero se utiliza esta estrategia para las ciencias de la salud en el campo de la medicina, la enfermería, la psicología. Bueno, digamos que como muchas otras cosas, pues surgen en otros ambientes distintos. Los problemas. Entonces, los problemas, que es la esencia del aprendizaje basado en problemas cuando se compara con otras estrategias. ¿Ustedes siguen ahí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Perfecto. Cuando se compara con otras estrategias, por ejemplo, con el seminario alemán, con el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo, los estudios de caso, bueno, otras estrategias. La esencia del aprendizaje basado en problemas es los problemas. Entonces, ¿qué imagen quiero que quede de un problema? Es cómo se concretiza, cómo toma cuerpo el problema, toma cuerpo en un texto, ¿sí? Toma cuerpo en un texto. Y ese texto, como cualquier otro texto, pues usa un lenguaje, ¿cierto? Un lenguaje propio, característico, en este caso, de las ciencias naturales. En ese texto hay tipos de datos, hay datos que son pues datos cualitativos, datos cuantitativos, hay una serie de recursos que pueden ser imágenes, tablas, figuras, bueno, y por supuesto las preguntas. En teoría vamos a encontrar que hay diferentes tipos de problemas, ¿cierto? Están los problemas estructurados, ¿sí? Y están los problemas no estructurados. Los problemas estructurados hacen referencia a aquellos problemas que requieren la aplicación generalmente de unos algoritmos matemáticos, ¿cierto? Se conoce el estado inicial, pero también se conoce el estado final del problema porque hay una organización para resolverlo, ¿sí? Se caracterizan los estructurados por proporcionar todos los elementos del problema al alumno, por requerir la aplicación, como les decía, muchas veces de unas reglas, unos principios que el estudiante aprende generalmente para luego plantear las posibles soluciones. Y están
los problemas no estructurados, que son los que intentamos o se intenta mostrar en términos de el ejercicio que acabamos de hacer. No estructurados porque se asemejan más a problemas que aparecen en la vida real, en la vida cotidiana, ¿cierto? No están ceñidos, por lo tanto, a una única respuesta, no están ceñidos a un único camino o una ruta única, ¿cierto? Y se requiere, pues esa es la idea, integración de diferentes campos de conocimiento, de diferentes áreas de conocimiento. En este también, digamos que en esta diapositiva, vamos a ver que los tipos de problemas pueden ser cerrados o abiertos. Lo que les acabo de mostrar, pues en el ABP se trabajan problemas abiertos, están problemas descontextualizados frente a problemas contextuales o situados. En el aprendizaje basado en problemas preferimos los contextuales, los situados. Están los problemas hipotéticos y están los problemas reales, preferimos los problemas reales. Están los disciplinares o los interdisciplinares, y aquí sí en este campo, pues, depende la institución, depende la estructura curricular, porque ya vamos a ver otros ejemplos en la universidad, pues los planteamos únicamente desde la parte disciplinar, pero eso no quiere decir que cuando se plantean desde la parte disciplinar, es que lo plantea una asignatura o una disciplina en particular como la química, la física, la biología, pero que generalmente está dialogando con otros campos de conocimiento. No tienen una única respuesta en términos de algoritmos versus, pues, la idea es que tenga múltiples posibilidades de desarrollo. Aquí estarán, pues aquí también tengo otras características de los problemas que hemos ido, digamos, construyendo de alguna u otra manera un marco conceptual para pensar en la estrategia desde su complejidad, articulando cada uno de los elementos que la conforman. Me voy a permitir entonces, por favor, voy a suspender acá el texto en la presentación y quiero que ustedes abran el texto que les envié, el texto que dice el aprendizaje basado en problemas, una propuesta de cualificación docente. Este es un texto que hicimos con una compañera, precisamente donde se desarrolló el primer problema en séptimo, y quiero que se ubiquen en la página, lo abren por favor allá en sus, y se ubiquen en la página 9, son tan amables. ¿En cuál texto, mi profe? El texto se llama, el texto es el que les dice el aprendizaje basado en problemas, una propuesta de cualificación docente. Y quiero que se ubiquen, por favor, eso es un artículo que se publicó de un trabajo que se hizo en esta institución, y quiero que se ubiquen, por favor, en la página 9. Sí, listo, mi profe. ¿Sí? Listo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí, perfecto. Ok, entonces recuerden que la idea es los textos que les envié, vamos a mirar algunas cositas, pero son textos que ustedes pueden después consultar para mirar un poco cómo esto que estoy intentando presentar, porque pues el idioma también puede ser un obstáculo, pues toma cuerpo, ¿no? Se concretiza en una línea de trabajo que hemos desarrollado en los últimos 10 años. Entonces, ¿qué dice en la página 9? ¿Alguien me quiere ayudar? ¿Qué hay en la página 9? ¿Qué encontraron ustedes en la página 9? Sería la evaluación. Exacto. Entonces vamos a mirar qué hacemos, digamos, para pensar, no es el equipo de profesores o el profesor
tiene que mirar si lo que está planteando, ¿cierto? Hacer un ejercicio no solamente evaluativo, sino de carácter metacognitivo, en términos de pensar si lo que diseñó el problema, pues cumple con algunas características. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de diseñar un instrumento que nos permitiera hacer algo de valoración sobre el problema y pensarlo desde allí, ¿cierto? Para que el profesor o el equipo docente pues lo haga primero internamente, ¿cierto? O lo hagan un equipo o docentes de otras instituciones o docentes de otros grupos, de otras comunidades. Entonces, generamos categorías y en cada categoría está lo que debe cumplir el problema, por favor, para que lo revisen. Entonces, me voy con la categoría, los aspectos conceptuales. Entonces, ustedes pueden ver allí, dice, en el problema se identifican los conceptos sobre los contenidos objeto de estudio. El problema favorece el desarrollo de las habilidades y competencias establecidas en el plan de estudios, porque no se tiene que basarse, tiene que pensarse que la institución tiene una responsabilidad en términos de desarrollo de algunos contenidos. Entonces, no nos queremos alejar de eso, ni en primaria, ni en bachillerato, ni tampoco en la universidad. El problema fomenta el análisis y la predicción. ¿Alguien me quiere ayudar leyendo? Sí, claro. El problema favorece el desarrollo de las habilidades y competencias establecidas en el plan de estudios. ¿Puede seguir, profe? Sí, entonces la idea es que haya una valoración. Aquí solamente hicimos una lista de chequeo, básicamente, si cumple o no cumple y qué observaciones le harían. Entonces, ustedes pueden ver, eso serían todas las preguntas. Por ejemplo, esta, mire, acá en este lado, el problema genera reto cognitivo, el problema permite plantear múltiples soluciones. Entonces, esta es la parte conceptual. Vamos con otra categoría. Ahí les queda el material. Profe, ¿Cómo? Una pregunta. Sí. Estas preguntas ayudan a hacer una evaluación, pero Sí. nosotros podemos reconocer que estas preguntas también nos ayudan a hacer un planeamiento. Claro, profe, gracias. Claro, porque es que la planeación es clave en términos de cuáles son los propósitos, el objetivo, las competencias, donde cada uno se ubique, los resultados de aprendizaje que se quieren alcanzar, ¿sí? No pueden ser alejados, o digamos, esa es nuestra posición en términos de son las instituciones y el cuerpo de la institución, que es los profesores, los que saben eso, ¿sí? Son los que diseñan. Entonces, gracias, profe, porque eso tiene que ver con estos elementos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue mirar qué categorías nos permitían, digamos, hacer una evaluación si el problema está bien diseñado o qué elementos le hacen falta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el aspecto procedimental, el problema aproxima a los estudiantes a comprender cómo se genera el conocimiento científico, el problema activa conocimientos previos, los estudiantes poseen el suficiente y relevante conocimiento previo para afrontar el problema estimula la búsqueda de información y el uso de fuentes de consulta, el problema está bien estructurado en relación con el contexto local, nacional o internacional, porque puede ser un problema que no esté realmente situado particularmente, pero digamos que a los muchachos les interese, como puede ser, por ejemplo, de hecho, una situación muy rápida por tiempo, pero les cuento, se armó un problema con el Mundial, pero no por el Mundial, los muchachos, es un colegio masculino en su momento, ahorita no. Se armó el problema a través por una noticia que salió en el periódico, y creo que fue noticia mundial, de cuántas personas murieron en la construcción de los estadios de Qatar. Entonces, esto generó y diseñamos un problema que, si bien es cierto, no era contextual, no era situado, no era particularmente de nosotros, a los muchachos les interesaba. Entonces, por eso puede ser local, situacional, contextual, nacional o internacional. Aspectos afectivos y valorativos. También vimos que esto es una tabla pues, una lista de chequeo que hemos ido, ustedes la pueden adaptar, la pueden cambiar, la pueden mirar, ajustes. Y también vimos que estos aspectos son relevantes a la hora de pensarnos
como docentes de ciencias naturales y que muchas veces no lo vemos. El problema puede provocar interés y motivación en la búsqueda de su solución. El problema puede promover el análisis reflexivo en relación con las diversas formas de pensar, sentir y actuar. Por ejemplo, cuando se trabaja con diferentes comunidades donde la diversidad pues está presente y siempre está presente, entonces de alguna u otra manera. Están los aspectos relacionados con las preguntas. Las preguntas están bien formuladas y claro, aquí hay que mirar qué es una pregunta bien formulada. Una pregunta que no tenga una única respuesta, un único camino, que vaya solamente al qué, sino que pueda ir dirigida al cómo, al para qué, en qué situaciones, en la que el reto cognitivo, el reto para el estudiante, que el problema no lo pueda resolver con solo leerlo, porque si lo resuelve con solo la lectura inicial, pues es un problema mal planteado, porque está resolviéndolo con sus conocimientos previos. Si vamos con esos elementos, pues no vamos a llevarlo a una zona de desarrollo potencial pues mayor. Las preguntas potencian el desarrollo de las habilidades y competencias. Las preguntas se organizan en orden de complejidad, porque en el caso de que les mostré el segundo caso, pues la idea es organizarlas de las menos complejas, las más sencillas a las más complejas, y aspectos relacionados con el texto, porque también como se presenta el texto, pues es importante. El texto cumple con el propósito comunicativo. El texto está bien redactado porque tiene que haber una redacción, tiene que haber una secuencia, una hilación de las ideas. Consideramos que es importante partir de lo general a lo particular. El texto generalmente estos textos son de carácter informativo, expositivo, pueden ser argumentativos, presenta analogías, tiene ejemplos. En el texto se enuncia el problema de manera explícita. El contenido de los recursos gráficos, porque puede llevar recursos, imágenes, infografías, fotos, tablas. Pues la idea no es que quede un problema. El segundo que les mostré está un poco largo. Nos hicieron, perdón, los evaluadores nos hicieron esa crítica. Pero pues, ¿quién decide eso? El cuerpo profesoral, dependiendo a quién va dirigido. En el texto se mencionan las fuentes de consulta porque, claro, es un texto y debe, digamos, por respeto de autor, haber referencias, haber tanto en la parte del texto con citas como las referencias de dónde se saca esa información. Los recursos gráficos usados también tienen fuente, entonces, digamos que esa parte es clave ¿para qué? Para evaluar lo que les estoy intentando mostrar es cómo se evalúa el trabajo interno que hace el profesor o el cuerpo de profesores. Quisiera escucharlos. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Perguntas, gente, pode ficar à vontade. Pode fazer a pergunta em português também. Se precisar, a gente faz uma mediação. Alguma dúvida, alguma questão? Ok. Quiero que abran, por favor. Entonces, que les envié que dice aprendizaje basado en problemas, una ruta para el desarrollo de competencias científicas en el laboratorio de química orgánica. Lo abren, porfa, ya en sus... Y también es una publicación que se hizo, ya que está situado, son competencias científicas, particularmente de lo que implica el trabajo de laboratorio y en una asignatura de química orgánica que se da en la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, donde laboro en tercer semestre. Quiero que, por favor, vayan a la tabla 1 y les estoy mostrando precisamente, vayan a la tabla 1, porfa, porque tiene que ver con lo que el profe Tiago estaba hablando ahorita de la planeación. Entonces, para que lo vean en concreto, cómo toma cuerpo, ¿cierto?
Página 498, gente. Sí, porfa. ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí, mi profe. Ok, entonces ahí dice la actividad 1, planeación. Está la actividad, cuál es el objetivo y cuál es el valor didáctico de cada una de estas actividades. Por ejemplo, la revisión sistemática de la literatura. Este ya es otro nivel, son estudiantes de tercer semestre de universidad, ¿cierto? Entonces están la planeación y aquí encontramos 5, 6 etapas de esa planeación. Vamos a la tabla 2. El desarrollo ya de la estrategia, entonces la presentación del problema de investigación en el aula, ¿cierto? Se presentó a los estudiantes, se presentó en una fotocopia, bueno, comprensión del problema de investigación, la fundamentación teórica, la construcción de una ruta metodológica. Esto ya es la sistematización, ¿vale? Y vamos a mirar cuáles competencias, porque no se pueden trabajar todas, sino cuáles competencias le apuntó digamos, este trabajo, a cuáles le apuntó desarrollar. Y desde dónde estamos mirando esas competencias, porque es clave que ustedes comprendan desde dónde se mira esta clasificación de estas competencias. Ustedes son los que deciden. Aquí se le llamó al uso del conocimiento científico como competencia, al trabajo en grupo, al desarrollar el pensamiento complejo, a la competencia de organización de la información, a generación y socialización de conocimiento a partir de la investigación y al desarrollo de procesos experimentales, porque está ubicado en una asignatura de química orgánica, particularmente en el laboratorio. Aquí ustedes pueden ver muy rápidamente la rúbrica de evaluación que se ubicó, que se usó pues para evaluar cada una de las competencias en los estudiantes con los diferentes productos. Y aquí quiero que vean, este es el programa, ¿el qué? Este es el problema que se diseñó, se llamó pigmentos vegetales, una alternativa al uso de colorantes artificiales. Aquí está el texto que se les envió, que se les presentó. Esta estructura forma parte del texto. Y aquí están las preguntas. Solo hicimos 3 preguntas. No hay un número de preguntas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles procedimientos se llevarían a cabo para la extracción de diferentes pigmentos en especies vegetales? ¿Cuáles procedimientos se llevarían a cabo para la identificación de pigmentos en especies vegetales? ¿Y cuáles procedimientos se llevarían a cabo para la separación? Una es para la extracción, otra para la identificación y otra para la separación y caracterización de pigmentos vegetales. Entonces, esas 3 preguntas, aquí está ya la manera como se organizaron cada uno de los elementos en el desarrollo de la estrategia, ¿sí? Esta es la sistematización, así que entonces está la actividad, el momento. Entonces, por ejemplo, esta actividad grande tiene varios momentos: lectura del problema de manera individual y luego grupal, identificación de elementos que componen el problema, caracterización de la problemática, ¿sí? Formación de grupos de trabajo, tutorías, bueno, y acá está el producto, ¿sí? Quiero por favor que ahora vayan al último libro, preguntas, inquietudes. Tranquilo. ¿Preguntas? Preguntas, inquietudes, algo que les inquiete o algo que les genere tensión también o les incomode, porque pues esa es la gracia. Incomodar es genial, incomodar también es parte de la atención de clase, ¿no? O de una sesión de trabajo, porque eso permite dialogar. Entonces, algo con lo que ustedes de pronto inclusive no estar de acuerdo, es parte, es genial. ¿No? Bueno, entonces quiero por favor que vayan al libro, dice CIEG, lo abran porfa, y vayan a la página
a la página 435. ¿Sí? Sí, cargando acá. Sí. 485, profe. ¿Sí? 435. Ah, 35, gracias. ¿Sí están viendo la página? Sí, perfecto. Sí. Ok. Entonces, vamos, por favor. Está la parte teórica del asunto. Es un capítulo. Entonces, aquí construimos 4 problemas, también para química, 2 para química orgánica y 2 para química analítica. Ya vamos a ver la metodología. Y primero lo que hicimos fue identificar las problemáticas del departamento de Boyacá, porque recuerden que la idea es que sean problemas situados, contextuales, que les pueda generar interés a los estudiantes, motivación, que de alguna u otra manera ellos tengan pues esa aproximación que no necesariamente es geográfica o física, sino que pueda generarles inquietudes de diferente tipo. Entonces, identificamos esos problemas de Boyacá y nos quedamos acá en la tabla. Vayan, por favor, a la página. Nos quedamos con esto. Vayan a la tabla 2, son tan amables. Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok, entonces vamos a la tabla 2. Y en la tabla 2 están los 2 problemas de química orgánica que se desarrollaron. La problemática tiene que ver con el uso de plaguicidas en cultivos y el uso de fármacos. Aquí hay una justificación del por qué, ¿cierto? Esto lo podemos hacer inclusive también con los estudiantes. Ya les muestro ahorita en un trabajo que estamos desarrollando. Para química orgánica, para química analítica se establecieron problemas que tienen que ver con la contaminación atmosférica y con la fertilidad del suelo. Entonces, en ese sentido, miren por favor, acá vayamos a la tabla 3, son tan amables. ¿Me pueden dar un minuto? Porfa, ya, un minuto. Miren, vayan a la tabla 3 y miren esta parte. Bueno, en la tabla 3, como ustedes pueden ver, ¿sí? En la tabla 3, entonces está la asignatura química orgánica, la problemática uso de plaguicidas. ¿Cuál es la temática que le interesa al profesor abordar desde el problema? Porque el problema es, digamos, la vía, ¿cierto? Son los grupos funcionales. Aquí estarían los conceptos. ¿Y cuál fue el problema que se construyó? El uso de plaguicidas en la producción de alimentos en el departamento de Boyacá. También está el uso de fármacos. ¿Qué interesa trabajar en esto? Propiedades físicas, síntesis y purificación de compuestos orgánicos, ¿cierto? Para química analítica,
se seleccionaron dos problemas del departamento que tienen que ver con contaminación atmosférica y con fertilidad del suelo. Para contaminación atmosférica, lo que se quiere es preparación de soluciones y mirar a aspectos del análisis cuantitativo. Igual con el suelo, acá están los contenidos, ¿cierto? De preparación de soluciones, pH, titulación ácido-base, determinación de metales pesados, bueno. Y vamos con, aquí está el problema que se les presentó, hay 4, no los vamos a alcanzar a ver todos, entonces, pues es un material que de pronto les puede servir. Uno se llamó Uso de plaguicidas en la producción de alimentos en el departamento de Boyacá. Tiene un texto, tiene citas, tiene referencias, tiene unas figuras y, por supuesto, tiene fuentes y tiene las preguntas, ¿cierto? ¿Qué preguntas se hicieron? Desde el conocimiento tradicional, ¿cuáles plantas tienen propiedades biocontroladoras? La otra, en este problema, ¿de qué manera se pueden extraer, caracterizar y clasificar los compuestos presentes en una planta? ¿Cómo se determina el potencial uso como plaguicida de dichos compuestos para ese problema? El otro problema, composición de los fármacos y su relación con los efectos secundarios. ¿Van conmigo? ¿Siguen ahí? Ok, siguen ahí, perfecto. Uy, juepucha, eso es mucho aguante. Siguen ahí, perfecto. Entonces está composición de los fármacos y su relación con los efectos secundarios. Está un texto, hay unas fuentes actuales, fuentes confiables, sacadas de textos artículos científicos. En este caso usamos una figura. Bueno, y están las preguntas. ¿Cómo se clasifican los fármacos según su estructura y sus principios activos? ¿Qué técnicas se pueden utilizar para determinar los principios activos en un fármaco? ¿A qué se deben los efectos secundarios que producen algunos fármacos? ¿Cuáles son los aspectos éticos que están implicados en la producción, comercialización y consumo de los fármacos? Y están los 2 problemas que se identificaron para química analítica. Se llamó lluvia ácida, contaminación atmosférica en la ciudad del Sol y del Acero. Esta ciudad se llama así, del Sol y del Acero, y hace referencia a una ciudad que se llama Sogamoso, ¿cierto? Cerca de Sogamoso. Sogamoso es muy cerca a Tunja, Tiago. Cuando vuelvas a Tunja, entonces puedes visitar Sogamoso. No sé si ya fuiste al lago de Tota. No, bueno. Conozco Paipa. Eso, Paipa, pero aguas termales. Entonces está aquí el texto, están las figuras, estas son fotos del proceso pues que se plantea allí. Contaminación es una zona donde pues ahí están las empresas acerías del río y los problemas ambientales que genera en la ciudad de Sogamoso. Y están las preguntas. ¿De qué manera reconocer la salubridad del agua lluvia en el laboratorio? ¿Cómo afecta la lluvia ácida a los diferentes ecosistemas? ¿Cuál es el papel de las autoridades ambientales en el control y seguimiento de los protocolos que deben llevarse a cabo en las industrias que transforman materias primas? Este es el de la papa. Aquí en este capítulo es un capítulo de un libro, bueno, que hay 4 problemas, 2 de orgánica y 2 de química analítica. Boyacá es un departamento que produce papa, ¿sí? Abastece a la zona oriental, pero también pues a otras regiones. Están las preguntas. ¿Cómo activamos los conocimientos previos? Acá, mire, esta es una tabla que hemos ido construyendo, porque, claro, se les entrega el problema, ¿cierto? Pero el problema que espero que genere reto cognitivo, que genere interés, pues cómo yo concretizo esos elementos de conocimientos previos. Esta tabla nos ayuda. Entonces, esto ya es lo que ustedes ven, es un trabajo pues, ya publicado. Entonces, estas son las cosas que escribieron los muchachos, un grupo de estudiantes. ¿Cuáles aspectos conocemos del problema? ¿Cuáles aspectos no conocemos del problema? ¿Qué aspectos necesitamos consultar para plantear solución al problema? ¿En qué tipo de fuentes podemos encontrar información para solucionar el problema? Esto, digamos que es... Luego los muchachos hacen... Acá, esta es... ¿Cómo? Yo puedo hacer una pregunta o una reflexión. Claro.
no sé si estoy cierto, pero su merced puede me decir el contrario, por favor. Pero estaba a pensar aquí, toda esta crítica que tenemos hoy por la escuela, por el proceso educativo, creo que la aprendizaje basada en problemas nos ayuda a pensar alternativas para todo eso. Pero un desafío que pienso sería la deshidratación conceptual. ¿Y por qué yo estoy a decir la deshidratación conceptual? Por ejemplo, eso se pasa no solamente en la escuela básica, como también en la universidad. No sé si en Colombia, pero en Brasil se pasa eso. Cuando traemos una clase con una propuesta así, de aprendizaje basada en problemas, aprendizaje basada en preguntas, estudios de caso, por ejemplo, los estudiantes tienen una sensación que están a discutir temas, pero no están a aprender química, no están a aprender biología, no están a aprender, o sea, somos condicionados a ser aceptores de contenidos, aceptores de conceptos. Y cuando no tenemos eso, la sensación es que se deshidrató los conceptos. Y cuando yo pienso en un aprendizaje basado en problemas, preguntas, estudios de caso, yo pienso que los conceptos no son el fin de la clase, yo puedo decir así, sino medios que los estudiantes van construyendo y usando para poder comprender y resolver el problema planteado. Creo que uno de los desafíos que tenemos sería el desafío de la percepción, el desafío de comprender para interpretar los problemas. En este sentido, yo pienso que las asignaturas, por ejemplo, son artefactos o mejormente factos para que los estudiantes utilicen eso para una comprensión problemática del mundo. O sea, el centro es el problema. No sé si sería eso, pero el centro de toda esta discusión sería el problema y el proceso de indagación, que es una cosa que no hacemos en la escuela, no hacemos en la universidad, que sería indagar el maestro, indagar el proceso, indagar todas las cosas. O sea, no la transmisión de contenidos cerrados, pero la problematización de todo eso. O sea, el aprendizaje de los conceptos se ocurriría de manera, no sé si puedo decir situada, porque surgen de la necesidad de responder a alguna cosa, y no necesariamente vamos a llegar a una respuesta, pero, o sea, yo imagino que estamos más interesados en el proceso indagativo, en el proceso de problematización. Si vamos a llegar a algún punto, o sea, es evidente que tenemos una intencionalidad. Yo creo que todo acto pedagógico es un acto intencional. Pero si vamos a llegar a eso, o sea, en mi caso, química, aprender química sería secundario y no primario. Y creo que es un sentimiento que no es planteado en la escuela, porque no, tienes que aprender conceptos químicos, tienes que aprender conceptos históricos, lingüísticos, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero no sé si mi línea de pensamiento está correcta, mi profe. Hiciste una pregunta muy interesante, Tiago, porque lo que nos ha permitido llevar es que esas polaridades no benefician ni a los estudiantes ni al profesor. Entonces, aquí el profesor no necesariamente requiere ser el experto en la temática, porque ojalá sean problemas, ¿cierto? 3, ¿para dónde va
¿para dónde va? ¿A dónde quiere llegar? No lo saben los estudiantes. Los únicos que nosotros hemos visto saben son los profesores. Entonces, hacia dónde quieren llegar es usted como profesor o cuerpo profesoral, dependiendo de la institución, hacia dónde va. Entonces, por ejemplo, nosotros vimos, porque hacer esto, por ejemplo, en la universidad, que yo necesito un profesor que si va a enseñar química, pues sepa química. A ver, yo no necesito porque eso es diferente en la escuela en términos de que yo no estoy formando químicos, ni estoy formando ingenieros, estoy formando ciudadanos, ¿sí? Entonces hay que mirar los contextos. Entonces, pensando en eso, fue que esta matriz se construyó para hacia dónde quiere ir el profesor. Entonces, por ejemplo, en lo que decíamos de química, con los estudiantes de tercer y cuarto semestre de química orgánica y química analítica, pues yo no necesito únicamente que busquen información, que indaguen, que consulten, que seleccionen la información en ese mar de información que hay, que sepan seleccionar, porque eso es otra de las problemáticas que tenemos en la formación universitaria. Inclusive, no sé, aquí hay estudiantes de maestría y de doctorado que si yo no conozco una ruta de sistematización de la información, pues me pierdo, me ahogo, ¿sí? Necesitamos que los muchachos propongan, sí, que diseñen, sí, pero hasta ahí no me puedo quedar. El muchacho tiene que saber qué es pH. Tiene que construir ese conocimiento sobre el pH, sobre el contenido objeto. Entonces, por eso nosotros construimos esta matriz. ¿Cuáles son los conocimientos previos? ¿Cuál es el tema que necesito, cierto? Que construir y que el muchacho construya. Entonces, ¿hacia dónde queremos ir? Eso lo sabe el cuerpo docente. Si quiere, por ejemplo, en este caso, porque tú estabas mencionando algo muy importante, competencias duras o puede también trabajar competencias blandas, depende de donde usted esté parado. ¿Quiénes son los que saben dónde están parados? Los profesores. Nosotros no hemos visto que los únicos que saben eso son los profesores, inclusive en la misma universidad. Los estudiantes muchas veces no reconocen, no leen, no infieren, ¿cierto? Entonces, ¿qué queremos? Por ejemplo, en este caso de ciencias naturales y en química, pues que el muchacho identifique información relevante, identifique como en un puzzle qué fichas le hacen falta para empezar a buscarlas, que identifique dónde buscarlas, ¿cierto? Que sistematice la información, que haga hipótesis, que haga predicciones, ¿cierto? Que plantee, en este caso de laboratorio, que plantee una práctica de laboratorio a partir de las diferentes consultas que hizo, pero que el profesor no le dé todo allí, ya la práctica ya diseñada y hecha, sino que él por lo menos empiece a buscar. Entonces, va a depender, Tiago, de lo que hacia dónde le apunta. ¿Qué otra cosa hemos visto? En primaria, porque también hemos abordado esto en primaria y en bachillerato, hay que pensar hacia dónde queremos pensar, si realmente lo central es el contenido o si lo central es la formación de un ciudadano crítico o la formación de un ciudadano que lea su realidad, que la contextualice. O sea, el problema se puede diseñar de diferentes maneras, de diferentes formas. Yo lo que quise presentar hoy es un poco la experiencia en diferentes contextos, ¿cierto? En diferentes niveles y que vieran allí unas posibilidades, ojo, unas posibilidades, como cualquiera de las posibilidades en el orden didáctico, que es donde les estaba contando, desde dónde estoy hablando, desde dónde estoy contando la experiencia, los resultados que hemos obtenido. Ahorita este trabajo del dengue, por ejemplo, quería presentarles acá, espérate a ver si lo tengo acá, sí, acá lo tengo. Se hizo, por ejemplo, esta actividad. Una matriz que la identificaron, no sé, ahí se ve. ¿Sí? Entonces, situación problemática, la identificaron primero los niños, los muchachos de noveno, identificaron problemáticas del departamento de Casanare y las describieron, y ahorita les muestro el texto que ellos diligenciaron, y luego era una tabla que tiene cinco
espacios, pero pueden ser 6, los que quieran. 3 de ellos los identificaron, 1, 2, 3 en el colegio y los otros 2 con las familias, ¿sí? Entonces ya les muestro y vamos cerrando con eso. Ya les muestro cuál fue el resultado de esa parte, ¿cierto? Para que veamos cómo toma cuerpo cada una de las cosas que pues estoy planteando aquí, que estoy diciendo acá, porque este es un desarrollo. A ver si me permite mostrar acá. Y ya con esto vamos cerrando. ¿Ahí se ve? Ahora giramos. No, bueno. ¿Sí se ve? ¿Se ve o no? Sí. Ok. Entonces, ahí es que estoy por el WhatsApp. Aquí esto lo diligenciaron ellos, por ejemplo, el mal estado de las infraestructuras viales, el dengue, contaminación de residuos, sequías en los cultivos y falta de seguridad vial, ¿sí? Y entre todos, pues se decidió que fuera el dengue. Obviamente el profesor sabe, digamos que hubo varios niños, porque es una situación real, no es una situación hipotética, sino la viven ellos allí. Entonces, este ejercicio ayuda a, primero, como a hacer partícipe a los estudiantes de la identificación de estas problemáticas, a caracterizarlas, a justificar por qué son problemáticas, y entre todos puede ser que el profesor decida, o entre todos decidir cuál es la problemática que van a abordar. Entonces, básicamente quería presentarles, como se los dije en el comienzo, un poco desde dónde estoy hablando. Estoy hablando como un profesor que pues acoge unos constructos teóricos y que cómo toman cuerpo a través de las diferentes prácticas que hacemos en la formación inicial de profesores de ciencias y con trabajos que hemos hecho a nivel de primaria, bachillerato y universidad, acogiendo una de las estrategias y en la que hemos aportado también la construcción de teoría para compartir en algunas publicaciones que ya se las di al profesor Tiago. Entonces, espero que pues les haya aportado, les haya generado también tensión, les haya generado preguntas. Mire, ya Luis se cogió la cabeza, entonces algo le pasó a Luis Gustavo. Preguntas, inquietudes. Tayán, Vera, Aline. Dúvida sempre, né, professor? Que são as dúvidas que nos movem, né? Esto tocó como en lista. Helen, no conocía a Helen, a Gabriela, a Ana, a Daniel. Bueno, hay 2 Daniel, Daniel Brito, Daniel Lima. Bueno. Profe Tiago, muchas gracias por la invitación. Espero haberlos provocado, porque yo creo que... Professor, assim, agradecer, né, a sua presença. Acho que a maioria da turma ficou um pouquinho tímida, talvez seja por conta da questão da língua, né? Eu também não, apesar da minha prova de proficiência no mestrado, ter sido em espanhol, né? Eu ainda não domino, mas eu acho que é isso, né? A gente vai tentando se entender, e eu acho que é bonito isso. Acho que agradecer. A minha formação, professor, é em serviço social. Eu sou assistente social. Estou aqui no programa, né, de mestrado em educação, porque o meu tema de pesquisa tem a ver, mas para mim foi muito interessante assim, poder acompanhar esse processo de planejamento, né, e de interlocução com as várias disciplinas, com as várias matérias. Eu tenho muitos amigos, professores. Aqui no Brasil,
a gente tem avançado na discussão do serviço social e da psicologia, né, dentro da educação. Então, tem sido muito rico para mim, né, poder participar dessas discussões, porque quando a gente fala do serviço social e da psicologia dentro, né, na perspectiva da política educacional no Brasil, a gente está dizendo de como nós, né, profissionais, a gente vai se inserir nessa política, para além, né, de uma visão, às vezes, meramente assistencialista, né, que é nessa de poder contribuir com os professores, no sentido da melhoria, né, da qualidade de condições de trabalho, enfim, e talvez até pensar, né, nessa questão da formação dos professores em conjunto com os professores, né, e aí quando você traz essa dimensão interdisciplinar na questão das aulas, assim, suscita muitas possibilidades, assim, muitos caminhos, y agradeço. No, a ustedes por darme la oportunidad, a Tiago por invitarme y a ustedes por darme la oportunidad de compartir, porque esa era la idea, compartir, provocarlos un poco, dialogar. Bueno, pues intentamos hacerlo, presentarles de alguna u otra manera lo que hemos construido. Y bueno, esto es parte, porque esto, digamos que en 2 horas, pues esto es un proceso, es un proceso que nos ha llevado años y lo tengo, digamos, que diseñado para un taller de 1 semana para poder entender el asunto un poco más minuciosamente. Entonces, no, esa era la idea, espero que se haya cumplido. Sí, mi profe, voy a hablar despacio para que todos compreendam, pero este convite foi um movimento de internacionalização, ele é intencional do programa. Queria até agradecer aos professores envolvidos, professora Vera, que nos acolheu a proposta do professor Galego e a minha, né, de trazer durante essas 3 semanas convidados para que os grupos fizessem essa interlocução, se conhecessem. E eu acho que a presença do professor Rubem aqui apenas reforça o quão vasto é o campo da área da educação, né? E o exercício que ele nos deixa aqui é pensar essa questão da aprendizagem baseada em problemas, ressignificada em cada experiência, ressignificada em cada prática, do serviço social, seja da enfermagem, do ensino de ciências. É evidente que é um tema que tem sido explorado muito na área das ciências exatas e ciências da natureza, mas que pode ser pensado em todos os níveis de formação, na graduação, na pós-graduação, em formações mais técnicas, né, que a gente fala da engenharia, etc., área da saúde em geral. Eu acho que isso contribui muito para pensar nossa prática pedagógica, né? Pensar o que fazemos, como fazemos e por que fazemos tudo isso, e o propósito, né? Então, eu queria, em nome em nome da diretora do programa, professora Vera, em nome dos docentes desta assinatura, que seria Seminários Avançados em Educação, professor Galego, en mi nombre, muchas gracias por la participación. Creo que la primera de muchas, porque una primera participación para conocer, ahora ya tenemos afecto, ya tenemos enlaces, y creo que para nuestros hermanos acá, el idioma es un pequeño obstáculo, pero que nuestro afecto es mucho más grande que eso. Entonces vamos cambiando, vamos en esta permuta de conocimiento, experiencias, y para nosotros un honor muy grande, para el PPGE, para el programa de posgrado en educación, nivel maestría y doctorado. Aquí tenemos personas de todas las asignaturas posibles, de todas las áreas de conocimiento. Entonces, para nosotros es un honor tenerlo acá con nosotros. Espero que tan breve presencial.
claro que la virtualidad nos permite conectar Colombia, Tunja y Uberaba, Minas Gerais, pero la corporeidad no atraviesa la pantalla. Entonces, eso no sustituye los ojos, lo tato y todo lo más. Entonces, mi profe, gracias. Un saludo especial desde Brasil, desde nuestro programa, o FTM, y que esta experiencia y que otros momentos sean más fructíferos para que eso se pase más veces. Y mi profe, vamos a encaminhar a su merced también la certificación y espero que los estudiantes, no solamente en este momento, pero también en otro momento, puedan contactar su persona para dudas, para invitaciones. Si su merced, si es posible, compartilhar en chat con nosotros su correo. E muitas graças, meu profe. Muito obrigado a todos vocês que